el señor Henry Alan Alegría. Es licenciado en Sociología por la Universidad Central del Ecuador. Buenas tardes a todos y todas. Antes que nada, quisiera darle las gracias a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado por la invitación. Me han pedido que sea muy breve en cuanto a la exposición, así que voy a tratar de acortarla mucho, voy a tratar de hacerla en 15 minutos. ¿Cuál es la idea de este trabajo? A ver, la ponencia se titula Revolución Ciudadana, Soberanía Estatal y Crisis de la Autonomía Oligárquica Guayaquileña 2007-2015. Como bien anunciaron los organizadores, soy de formación sociólogo. Y ustedes se preguntarán qué hace un sociólogo en un encuentro sobre poder de mercado. Pues bien, creo que como lo voy a demostrar a lo largo de la ponencia, el tema de las ciencias sociales es fundamental, de hecho es clave para entender el proceso económico del país. De hecho, me parece súper importante que, y lo veremos a lo largo de la ponencia, voy a mostrar cómo ha funcionado lo que diríamos el capitalismo realmente existente y no el capitalismo de membrete o el capitalismo de promoción, de libre mercado. A lo largo de la exposición iré mostrando la forma de funcionamiento del capitalismo realmente existente y para ello he tomado un caso específico que es el de las cámaras de comercio de la ciudad de Guayaquil en 3 coyunturas específicas. ¿Cuál es mi objeto de estudio? Voy a analizar brevemente el papel de las cámaras de comercio, como ya lo señalé, en las 3 coyunturas. La Junta Militar de 1963, el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara y el papel de la Cámara de Comercio durante los 2 gobiernos de Rafael Correa. Básicamente, ¿qué es lo que pretendo? Es analizar cuál ha sido la respuesta de este gremio, de la Cámara de Comercio, frente a 3 gobiernos cuyo eje fundamental fue la de proponer un modelo de desarrollo que diríamos endógeno, un modelo de desarrollo que privilegie la producción nacional y el mercado interno frente a un clásico modelo agroexportador y por el otro lado, como complemento a este modelo de desarrollo, la propuesta de un fortalecimiento del Estado básico, fundamental, para dar sustento a este modelo. Metodológicamente, ¿cómo desarrollo la investigación? ¿Cómo desarrollé la investigación? Y aquí viene lo importante y el por qué les decía que es fundamental las ciencias sociales y sobre todo la sociología. Metodológicamente la investigación intenta combinar un análisis de economía política, digamos, podríamos decir es un análisis de tipo estructural, de tipo de clase, clasista, cómo se organizan las relaciones sociales de producción y por otro lado recurro a elementos de la antropología y de la sociología para explicar los líderes empresariales, o mejor dicho, la biografía de los líderes empresariales. Básicamente lo que hago es una combinación entre una lectura de la economía y de la coyuntura que he señalado en base a una lectura de clase y una lectura antropológica de la cotidianidad de las élites empresariales guayaquileñas. En la imagen que ustedes están viendo, ¿no es cierto?, mi objeto de estudio son los presidentes de las cámaras de comercio en los 3 grandes momentos, Luis Orrantia González, Joaquín Orrantia, Benjamín Rosales Aspiazu, José Plaza Luque y María Gloria Alarcón en el periodo de la Revolución Ciudadana. ¿Cuál es mi marco teórico? Básicamente empiezo señalando que la economía ecuatoriana, a diferencia de lo que suele decir el eslogan neoliberal, no funciona con una mano invisible. Ese suele ser uno de los tantos mitos, ¿no? Como que la economía, ¿cuál es el mito central? Que compradores y vendedores de manera libre y voluntaria acuden a algo que se llama mercado, digamos, y producto de la transacción entre los dos llegan a lo que los economistas conocen como un punto de equilibrio, que básicamente sería el precio. Sostengo en este trabajo, y lo voy a demostrar, que no existe la famosa mano invisible, ¿no es cierto?, que más bien que en el caso ecuatoriano lo que tenemos es que la economía trabaja de manera particularista, donde los privilegios y los tratamientos especiales, así como el corporativismo y las lealtades familiares, son el eje fundamental y no la famosa mano invisible. Esta tesis la recojo del profesor Fernando Bustamante, un reconocido académico nacional. ¿Qué es lo que sustento?
Básicamente que para un gran sector empresarial ecuatoriano, sobre todo el ligado al de las cámaras de comercio, la empresa no es un acto de emprendimiento solamente, no se trata del empresariado schumpeteriano, es decir, aquel empresario que va, que se juega, que arriesga, que invierte y que producto de, digamos, su invención logra ganancia. No, al contrario, para las élites oligárquicas guayaquileñas, la empresa es una aventura, un golpe de suerte, un privilegio, ¿no? Eso es importante. Tercer elemento es que esto marca una cosa fundamental en el país, dado que no existe o no existía hasta el año, me atrevería yo a decir, hasta el año 2007, una diferenciación funcional entre el ámbito de la economía y el ámbito de la política, suelen ser las cámaras de comercio, en este caso las cámaras de comercio, las que ejercen el papel de partidos políticos, ¿no es cierto? Además que en el caso de la economía ecuatoriana, ustedes saben muy bien, informes del año 2010 muestran una gran concentración. Finalmente, con respecto a este punto, quisiera ir cerrando para entrar ya directo a la investigación, es que en este país, en el Ecuador, y precisamente en el caso de Guayaquil, las élites socioeconómicas del país aparecen como una especie de grandes padres de familia. Acuérdense de la historia, ¿no? Los grandes padres de la patria, una especie de patrón, patriarca, patricio, que organiza en torno suyo y de sus linajes los asuntos colectivos. La economía, por lo tanto, y mejor dicho, la competencia no está reservada para el conjunto, sino reservada para los cabecillas. De ahí que la competencia aparece como un privilegio. Quisiera cerrar esto con la siguiente, digamos, cita de Fernando Bustamante. La economía entonces debería ser entendida desde la peculiaridad de las historias de vida de los actores relevantes. Así tan importante como describir las variables macroeconómicas, es fundamental analizar la biografía de los dueños del país y sus redes familiares. Básicamente lo que digo es, no se puede entender la economía, no se puede entender la política industrial, comercial de este país, específicamente en el caso guayaquileño, si esto no se ata a la cotidianidad, a una antropología de la vida familiar y de la composición endogámica de estas élites. Voy a ir mucho más rápido. Otro elemento que quisiera colocar aquí esta tarde es que, dado que está organizada así el país, la lealtad a la familia es más importante que la obediencia a mecanismos impersonales propios de la competencia y del derecho. En este sentido, miren, por eso es que nosotros, no sé si les pasa a muchos de ustedes, cuando íbamos al sector público, siempre íbamos con la lógica de buenos días, no sea malito, tenga la bondadcita, por favorcito, deme haciendo estito, porque la lógica de la modernidad no está en nuestras cabezas, sino está la lógica del favor. En una economía donde no hay en una sociedad donde no está la lógica del derecho, lo que organiza la vida social es la lógica del favor. Y no solo la lógica del favor, no sé si a muchos de ustedes les pasa en el bus, en la calle, de pronto cuando se pelean con alguien, lo primero que le dice el otro con el que uno de pronto tuvo la mala suerte de encontrarse y pelear, dice, no sabe con quién habla. Entonces el otro inmediatamente uno tiene que quedarse frío porque en realidad no sabe con quién habla. Y esto se explica por una cosa central del país, ¿no? Uno no es, valga la redundancia, no es un individuo en tanto el mérito personal. En este sentido, se es alguien cuando se es, yo soy pariente de, yo soy amigo de, soy incluso el chofer de, ¿no es cierto? Estos fenómenos han generado una sociedad de favores y de derechos. El favor es algo que se debe y en una economía moral uno no puede negarse a pagarle. El favor está latente y puede ser cobrado en cualquier momento. Muy bien, entonces, una vez hecha esta introducción de cómo funciona la economía ecuatoriana, con una economía moral de grandes patrones, sin competencia, donde la lógica del favor se impone a la idea del mérito, mejor dicho, se impone a la idea del derecho, y la idea de quién soy yo se impone a la idea del mérito. Muy bien, segundo elemento, mi objeto de estudio había yo señalado que son las cámaras de comercio, ¿no? Las cámaras de comercio de Guayaquil, voy a ir un poco más rápido. Básicamente la Cámara de Comercio guayaquileña se funda en 1898 con las familias más adineradas de la ciudad. Me gustaría solamente leer una cita que la tomé de los propios documentos de la Cámara de Comercio para un poco entender cómo se piensan a sí mismos, ¿no? Dice,
Fue así que empezaron a reunirse en las llamadas tertulias para compartir ideas y tomar decisiones mientras bebían ponches dulces preparados por las señoras, ¿no? Según la propia Cámara, entre las primeras personas que asistieron estaban los comerciantes extranjeros que se habían instalado en Guayaquil y que contrajeron matrimonio con las damas de clase alta y los descendientes de colonos españoles. Ojo, estas reuniones eran amenizadas por la dulce melodía de un piano de cola tocada por alguno de las señoritas solteras de la familia. Las casas comerciales guayaquileñas constituyeron el sector de progreso en esta región y al finalizar el siglo XIX ejercieron un influjo poderoso en la marcha del Estado ecuatoriano. Es decir, así se piensa en las élites guayaquileñas de la Cámara de Comercio, ¿no? En una tertulia al calor de un vino, en el caso guayaquileño mucho más difícil, pero quizá al calor de una cerveza y escuchando una dulce melodía en un piano mientras las señoritas cantan o tejen, ¿no? Básicamente, ¿por quiénes está compuesta las élites guayaquileñas? Y para muchos de ustedes estos apellidos les van a ser muy comunes porque si revisamos la historia política de este país, yo diría que del 2007 para atrás vamos a encontrar que muchos ministros, asesores, subsecretarios, funcionarios, directores, empresarios, etcétera, tienen estos apellidos. La Cámara de Comercio surge, digamos, al calor del boom cacaotero de la costa, ¿no es cierto? Y gracias a la concentración de la propiedad de la tierra. Ejemplos de este tipo de familias: Aspiazu, Seminario, Puga, Stag, Morla, Durambayén, Bacarizo Moreno, Arrosemena y Casa. Piensen que, por ejemplo, en la crisis bancaria estas dos familias ya eran una sola, ¿no es cierto? Aspiazu, Seminario. Y por el otro lado aparecen comerciantes extranjeros, sobre todo de origen extranjero: Drued, Tosi, Meller, Gruay, Illingworth, Higgins. No sé si les suena Drued, Meller, Gruay, Illingworth, Higgins, ¿no es cierto? Aún hoy sus descendientes siguen siendo parte de, digamos, de esta élite económica, política e incluso académica de la ciudad de Guayaquil, ¿no es cierto? Voy directo a la investigación. El primer análisis que quería yo mostrarles es el papel de las cámaras de comercio durante el periodo de la Junta Militar de 1963 hasta 1966. ¿Por qué esta coyuntura es importante? Muchos de ustedes recordarán que ya en los años 60 el país había empezado a discutir el tema del desarrollo. Ya la idea del desarrollo era un concepto que estaba en boga, habían aparecido las tesis de Rostow, estamos con Fernando Enrique Cardoso, está escribiendo su primer libro antes de que cambie de opinión, por cierto, Cardoso, Faleto, el propio Agustín Cueva en el caso ecuatoriano, y empieza el país a discutir la idea del desarrollo, y de hecho los gobiernos, yo diría desde los años fines de los 50, empiezan a aplicar lo que ahora con el lenguaje actual diríamos un cambio de la matriz productiva. En los años 60 básicamente era el famoso modelo ISI, industrialización por sustitución de importaciones. ¿Cuál es la lógica de este proyecto? Bastante sencilla. Se trata de impulsar la producción industrial, darle valor agregado a la producción nacional, defender el mercado interno a costa de, digamos, desincentivar las importaciones. Y aquí es importante lo siguiente. En el año 63, cuando la Junta Militar, de mala recordación porque tenía muchos tintes represivos, empezó a implementar estas medidas, hubieron 3 acontecimientos a través de los cuales las cámaras de comercio de Guayaquil les saltó al cuello, ¿no es cierto? Abril del año 65 y marzo del 66. La Junta Militar anuncia reformas a la ley de arancel de aduanas, gravámenes a la importación y exportación de bienes. Básicamente lo que ahora serían las famosas salvaguardias, ¿no? Fíjense ustedes cómo la historia, yo no me atrevería a decir se repite, pero cómo hay una serie de paralelismos. Cuando los militares empezaron esta política, enseguida en los 2 principales periódicos de Guayaquil de aquel tiempo, El Universo y El Telégrafo, aparecieron análisis y editoriales sobre la descentralización, el recorte del gasto público, los excesivos impuestos, la burocracia centralista que quiere dañar al empresario guayaquileño, ¿no es cierto? Lo que no se decía es que en aquellos tiempos, en los años 60 y hasta ahora, había una especie de maridaje entre medios de comunicación y cámaras empresariales, lo voy a demostrar después. El otro gran elemento sucedió en marzo del 66, cuando los militares quisieron continuar con la política de sustitución de importaciones. Miren lo que pasó, hubo un paro, escuchen,
detonaciones, explosiones, cierre de las instituciones bancarias, rumores de que va a haber una crisis bancaria muy parecido, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Hechos que terminaron en 7 días después cuando las Fuerzas Armadas entregaron el poder. Fíjense, los militares, a pesar de su poder en el año 63, quieren implementar algo que ahora diríamos cambio de la matriz productiva, digo, para ejemplificar, y de pronto aparecen rumores de crisis bancarias, paros, detonaciones, discursos como exceso de Estado que quiere destruir la empresa privada, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo les había dicho que mi investigación se basaba en un análisis de economía y un análisis de las redes familiares que sustentan estas, digamos, a la Cámara de Comercio. Ustedes pueden ver en la imagen que tienen, se me escapó decirles algo. Uno de los principales opositores a las políticas implementadas por la Junta Militar era algo que todavía existe, por cierto, pueden buscar, los que tienen teléfono inteligente, busquen la Asociación Automotriz Ecuatoriana, todavía existe, tiene sede en Guayaquil. Uno de los principales opositores era la Asociación Automotriz Ecuatoriana. Y yo me di a la tarea de ver quiénes eran o por quiénes está conformada por la Asociación Automotriz Ecuatoriana, principal detractor de las políticas de sustitución de importaciones, por la familia Bejarano, por la familia Estrada y Casa, por la distribuidora de autos de SA, por la familia Pino y Casa, por Luis Novoa Naranjo, que a su vez en aquel momento era propietario de la Corporación Automotriz Coraza, por la familia Rosemena, por Jaime Puiga Rosemena y por Rosemena Hermanos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Básicamente que no se puede entender la economía y la oposición a las políticas industrializadoras de los militares sin comprender toda esta red de relaciones sociales que le daban sustento. Vamos a seguir viendo algunas imágenes, voy a ir mucho más rápido. En esta lámina ustedes pueden ver los presidentes de las cámaras de comercio de Guayaquil en el periodo señalado. Fíjense además cómo se repiten los apellidos, es como una especie de pequeños reinos, ¿no? Luis Orrantia González, Joaquín Orrantia González, Francisco Jiménez Orrantia, Jorge Bejarano Orrantia, Roberto Bejarano Orrantia. ¿Sí? Aquí está un elemento interesante. Yo tomé y traté de armar algo así como una especie de genealogía política de Luis Orrantia González, el presidente de la Cámara de Comercio en aquel año, el principal opositor a las medidas. Y me encontré cosas como las siguientes, ¿no es cierto? Fue presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, delegado, escuchen, delegado de las cámaras ante la Junta Monetaria, primer presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, embajador ante la Comunidad Europea en 1993, perteneciente, o mejor dicho, gerente de la Compañía General de Comercio y Mandato, que capaz no les suena, pero si les digo comandato, capaz que a muchos sí ya nos suena, ¿no? Gerente de comandato, presidente de la Asociación Automotriz Ecuatoriana, gerente de electrodomésticos Dures, y en el plano de la vida política, perteneciente a un grupo anticomunista con Enrique Amador Márquez, Ismael Pérez Castro, quizás no nos suena, Ismael Pérez Castro, propietario fundador del diario El Universo, José Santiago Castillo, dueño del Telégrafo, y Emilio Estrada, el gran arqueólogo guayaquileño. ¿Sí ven? No sé si me logro explicar, una relación de empresariado, familiaridad, instituciones representativas de la ciudad de Guayaquil, poder político, poder económico, poder social y poder, digamos, y redes familiares, articulando la oposición a los cambios de la política pública en los años 60. En esta ilustración ustedes pueden ver, por ejemplo, todos los ascendentes y descendentes de Luis Orrantia González, ¿no es cierto? Su primo fue alcalde de Guayaquil, su hermano fue también alcalde de Guayaquil, fue miembro del Consejo Provincial, presidente del Consejo Cantonal de Daule, director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Guayas, su hija María Enriqueta Orrantia, gerente del diario Hoy de Guayaquil, ¿no es cierto? Sus primos, Rafael Bejarano Orrantia, dueño de laboratorios farmacéuticos, su otro primo Jorge Bejarano Orrantia, presidente de la Cámara de Comercio, su otro primo Roberto Bejarano Orrantia, también de la AE. Los primos de sus primos, adivinen, no sé si les suena este nombre, Gustavo Novoa Bejarano, expresidente de la República, Ernesto Novoa Bejarano, presidente de la Junta de la Cámara de Industriales de Guayaquil, su hijo Óscar Orrantia. En fin, no me quiero demorar en esto, pero quería mostrarles toda esa red de relaciones, maridaje, familia, poder, partidos políticos, empresario,
empresariado, que son los que marcan y se oponen a las políticas públicas, más aún con gobiernos que intentan cambiar el modelo de desarrollo, ¿sí? Voy a ir al segundo momento y parece que me va a quedar muy poco tiempo, voy a ir más rápido todavía. El segundo gran momento de oposición de las cámaras fue durante el gobierno nacionalista y revolucionario de las Fuerzas Armadas. Para los más grandes, para muchos, los más grandes, ustedes recordarán al famoso Bombita, Rodríguez Lara. Básicamente, no me voy a demorar, voy a decir tres cosas. Rodríguez Lara tenía un proyecto, básicamente que era nacionalista, antioligárquico, antiimperialista, aunque sea de retórica, cuyo eje fundamental era la modernización del país con 3 puntos: industrialización por sustitución de importaciones, reforma agraria y incorporación de los sectores populares a la vida económica y política a través de la inversión social. Rodríguez Lara tuvo 3 grandes oposiciones de las cámaras de comercio de Guayaquil. La una le llevó a renunciar, ¿no? En agosto del 75. ¿A qué se opusieron las cámaras? 1, a la reforma agraria. 2, a una resolución, escuchen, de la Superintendencia de Compañías que presentó una propuesta de reforma a las compañías de responsabilidad limitada. Adivinen para qué. ¡Qué horror este Estado centralista comunista! Nos piden que transparenten su información y estén sujetos a la vigilancia y fiscalización de la superintendencia. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué se opusieron a eso? Se opusieron a esa medida por una sencilla razón: transparentar la información y estar sujeta a la vigilancia hubiera implicado el renunciamiento y el sometimiento al Estado nacional. Es más, hubiera puesto en evidencia la gran concentración monopólica que existe en el país. Y se opusieron a otra cosa que también es muy interesante, a la decisión 24 del Acuerdo de Cartagena. ¿Qué decía esa decisión 24 del Acuerdo de Cartagena? Que regulaba la inversión extranjera directa. Yo no sé si ustedes escuchan ahora muchos discursos sobre, uy, qué horror, al país no llega la inversión extranjera, somos el país donde menos llega la inversión extranjera, no nos quiere nadie, nadie quiere invertir. Fíjense, en el año 75 se debatía la necesidad de regular la inversión extranjera, porque no toda inversión extranjera es buena per se. A esto se opusieron las cámaras. Y me gustaría detallar quiénes eran estas redes que se oponían a estas políticas. Y aquí he colocado la red de la familiar de Benjamín Rosales Azpiazu, que era en aquel momento el presidente de la Cámara de Comercio. Voy a nombrar de manera muy aleatoria cuál es, digamos, su red de relaciones. Gobernador del Guayas, tesorero de la Cruz Roja, presidente del Guayaquil Tenis Club, presidente del Jockey Club, vicepresidente y presidente de la Cámara de Comercio. Su hermana Isabel Rosales Azpiazu, casada con Agustín Febres Cordero, hermana de León, propietarios de la procesadora de sal. Su hijo Benjamín Rosales Valenzuela, gobernador de la provincia del Guayas, secretario de Senda durante la administración de Durán Ballén, propietario de la empresa Caterpillar, precisamente la que importa baterías, plantaciones de banano, cacao y camarón. Sus parientes: María Isabel Bacarizo Valenzuela, esposa del expresidente Gustavo Noboa, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a seguir viendo la red de otro de los presidentes que se opusieron a estas políticas de industrialización de los militares en el 70. José Plaza Luque, ¿no es cierto? Miembro del Club La Unión, Guayaquil, del Club La Unión y Guayaquil, Yacht Club, presidente de la Junta de Beneficencia, con inversiones en Financorp, ¿no? Presidente de la Cámara de Comercio, concejal del Partido Social Cristiano. Y una cosa interesante que pocos saben: José Plaza Luque estaba casado con una hermana de Febres Cordero, ¿no? Aquí ustedes pueden ver incluso las imágenes, toda la relación, ¿no? Voy a dejarla me voy a ir. Ahora bien, a lo largo de esta exposición he intentado mostrar lo que ha sido el eje de la ponencia, mostrar que no se puede entender la economía simplemente con variables macroeconómicas, que hay que entenderla dentro de la red de relaciones familiares endogámicas de prestigio en la ciudad de Guayaquil, y que estas marcan la lógica política y económica del país. Finalmente, y yo diría por honor al tiempo, que aquí uno puede descubrir el neoliberal, digamos, ya en los 90, me permiten, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, una de las principales opositoras a las propuestas de Correa era María Gloria Alarcón. Fíjense en que el discurso es muy parecido al de los 60 y los 70, ¿no? Se quiere destruir las empresas, gobierno comunista, comunistas trasnochados, y podemos mirar toda la serie de red de relaciones que explican la furibunda oposición a 5 cositas que son fundamentales en este país:
la descorporativización, la recuperación del papel del Estado, el fin de lo que se llamó la autonomía al andar, o en el ámbito académico se conocía como el proyecto Singapur, es decir, casi fundar una ciudad-estado, al cambio de la matriz productiva y el impulso a la producción local, protección del mercado interno, fin de la privatización, fin de la tercerización. María Gloria Alarcón, su madre es presidenta de una organización sin fines de lucro. Por cierto, a las élites les gusta mucho la caridad, no les gusta mucho el derecho, no les gusta la idea del derecho. Creen que los pobres son pobres porque les da la gana y porque son flojos. Por eso no les gusta la idea del derecho, les gusta mucho la idea de la caridad. Por eso todo el despliegue de la beneficencia, ¿no es cierto? Su hermano, Francisco Alarcón Alcíbar, presidente de la Cámara de Industriales, casada con Jaime Macías Carminiani. ¿Quién es Jaime Macías Carminiani? Si alguien lee El Universo se va a encontrar todos los días sus columnas en el diario El Universo. Editorialista del diario El Comercio, además, por cierto, un connotado homofóbico, ¿no? Dirigente, además dueño del estudio jurídico Macías Hurtado, asesor de compañías multinacionales como Chase Manhattan, Colgate, etcétera, ¿no? ¿Quiénes son su padre? Miguel Macías Hurtado, fundador del CFP, conocido, bueno, me salto esto, presidente de la Corte Suprema de Justicia, etcétera. Entonces, lo que quiero plantear es que las élites, para finalizar, las élites guayaquileñas a lo largo de la historia, a lo largo sobre todo de las tres grandes coyunturas, gobierno del 63, gobierno nacionalista del 72 y gobierno de Rafael Correa, que fueron gobiernos fuertes, que intentan cambiar el modelo productivo de un modelo primario agroexportador a uno, llámale como quieras, de industrialización, ahora diríamos de bioconocimiento, un Estado fuerte que centralice y que no te permita, digamos, estas tendencias centrífugas de la sociedad ecuatoriana frente a estas políticas que limitan las importaciones e impulsan los procesos de la economía popular y solidaria, llamaríamos ahora. Desarrollas un furibundo ataque que además incluso repite las mismas consignas, trasnochados, comunistas, resentidos, etcétera, etcétera, etcétera. Por cuestiones de tiempo dejo ahí mi exposición, tengo mucho más material, si es que hubiese preguntas, encantado de responderles. Yo les doy las gracias por haber escuchado, eso, muchas gracias.